Bienvenidos a un episodio más de Forbes Talks. Yo soy Jimmy Sirventi y el día de hoy estoy contentísimo, pues tengo enfrente a la mejor jugadora mexicana de golf de toda la historia, además de una persona que pues tiene una carrera, yo diría que casi que impecable, una ética de trabajo también ultra profesional y que es una mujer que ha sabido educar tanto su mente como su cuerpo y llevado estas dos cosas a unos límites extraordinarios. Así que, bueno, el día de hoy tengo frente a mí a Lorena Ochoa. Lore, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la introducción. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida a Forbes Talks. Me aventé tu libro, Soñar en Grande. Me pareció espectacular porque, a ver, no nada más es un libro para golfistas, Exacto, sino para cualquier persona que quiera triunfar de alguna forma sí, en la vida. Sí, eso me gusta mucho que lo digas porque sí se imaginan como Lorena, golf y qué flojera, o a lo mejor es un deporte raro, o yo no juego, o no sé de técnica, pero siempre me gusta compartir que son experiencias de vida. O sea, es un poco como tu mentalidad, ¿no? Y todo el mundo lo puede leer. Es lo que dices, es más una cosa de mentalidad que Sí. puedes aplicar no nada más al golf, sino a cualquier ámbito de la vida para ser exitoso. Exacto. ¿Tú crees que lo escribiste pensando en eso o en transmitir más bien Sí. tu manera de jugar? Bueno, es mi vida. O sea, sí pensé. O sea, cuando lo hice, la primera edición salió hace casi ya 15 años. Entonces el golf todavía no era un deporte muy popular. O sea, era un deporte que muy poquitos lo jugaban, con esta crítica de que a lo mejor era un deporte elitista. Les costó un poquito de trabajo a lo mejor dimensionar mis resultados, porque así como los medios apenas también aprendían el tema del golf, a cómo narrar un buen evento de golf, a cómo hacer un buen reportaje, la importancia de jugar con las mejores del mundo y quedar en sexto y quedar en octavo y quedar en tercero, y a lo mejor en vez de decir desastroso sexto lugar, decir la campeona ahí va, ¿no? La mexicana ahí va, tiene un buen nivel. Y entonces tardamos un ratito en darle la vuelta como al deporte, ¿no? A que tuvieran conocimiento del deporte del golf. Entonces, igual con mi libro, yo tenía mucha ilusión de que no fuera para golfistas. Entonces, el miedito de que te ven en la portada a lo mejor con un swing de golf y dices, híjole, pues no, yo no juego. Pero siempre lo que trato de transmitir es que para empezar, era una niña común y corriente que me atrevía a soñar. Todas estas cositas que me ayudaron de tomar decisiones, de ir acompañada de un equipo, de estar con mi familia, de hacerlos parte del equipo de mi familia, de estar en situaciones complicadas, de cómo me tocó salir adelante, de cómo escuchar tu voz interior, cómo encontrar un propósito y un sentido a tus entrenamientos y luego a tus torneos. Entonces está padre porque es para todos, exacto. Dices que fuiste una niña que se atrevió a soñar, no nada más que se atrevió a soñar, que se atrevió a soñar en grandísimo. Así se llama mi libro, sí. Pero digo, oye, la diferencia de soñar, Sí. no hay límites para los sueños. Y es lo bonito, la verdad. Sí, porque, a ver, un sueño que de pronto para quizá cualquier persona sería un sueño guajiro, que es convertirte en el número 1 del mundo, ¿no? Sí. Y de pronto, déjame ponerlo así, aún más difícil y en el deporte siendo mexicano, porque el apoyo para el deporte mexicano es casi que nulo o inexistente y en su momento para el golf todavía menos. Sí. Exacto, o sea, empecé a jugar de manera desinteresada, a echar relajo con mi familia, con mis hermanos, pero me gustó tanto cuando empecé a competir, o sea, cuando me di cuenta que podía competir y esta emoción de jugar un torneo y que era un reto contigo mismo, ¿no? Y de superarte. Pero me cambió muchísimo la vida cuando jugué mi primer campeonato mundial, que tenía 8 años, que tuve la oportunidad de ir a San Diego. Lo bonito de ponerte el uniforme de México y de estar en la inauguración con la bandera y después en la premiación con la bandera. Y ganar ese torneo, pues cuando estás chiquita, tienes 8 años, pues no dimensionas, ¿no? Y también así de una forma así, yo decía, esto está increíble. O sea, si puedo representar a México, si puedo viajar, calificar un campeonato mundial en Japón. Y dije, oye, esto está increíble. Entonces, por un lado, me motivó muchísimo como esa experiencia que tuve internacional. Y por otro, me di cuenta, como a los 12, 13 años, tuve un psicólogo que me ayudó muchísimo, Alfredo Nuño, que me dijo, lo que estás pensando es correcto. O sea, si tú estás pensando que quieres ser la mejor del mundo, sí es correcto. O sea, sí puedes ser la mejor del mundo. O sea, tienes la habilidad, no tienes miedo, ¿no? Has como comprobado que estás desarrollándote muchísimo en todos estos sentidos. Y fue muy importante esa etapa, porque yo creo que todos necesitamos a alguien que te valide, no alguien que te diga, oye, claro que la vas a librar, oye, claro que puedes, oye, está perfecto. Entonces, esa etapa fue muy importante porque aparte es una etapa difícil, que estás entre la pubertad, el relajo, a veces desmotivada, no tuve buenos resultados en esos momentos.
Pero mi psicólogo me dijo, está bien lo que estás pensando, está bien lo que estás soñando, sí puedes ser la mejor del mundo. Y entonces eso también fue muy importante. Llegaremos a esa parte del trabajo mental porque el trabajo mental que has hecho me parece magnífico, extraordinario. Pero yo antes quería que me platicaras de este momento en el que ganas tu primer torneo de la LPGA y que casualmente tu hermano en ese momento está haciendo la cumbre del Everest, ¿no? Sí. Y que además tú ese momento, como muchos otros momentos de tu vida, ya lo habías visto como un déjà vu, Sí, ¿no? sí. ¿Podrías relatarnos un poquito esa historia sí. que me parece muy interesante? Bueno, Alejandro, mi hermano, fue muy importante, ha sido muy importante, seguimos trabajando juntos. Pero bueno, cuando yo empecé a jugar y me di cuenta que necesitaba a alguien que estuviera conmigo, que me acompañara, que fuera mi caddy, que me ayudara para el tema de cuando me representaba, no alguien en Estados Unidos, para el tema de los contratos, para entenderle al mercado en México. Él hizo cambios importantes en su carrera, en su proceso, ¿no? Se salió de trabajar en donde estaba, se vino conmigo, aprendimos juntos cómo era la gira previa a la LPGA, me ayudó con mis contratos, porque entonces él se empezó a encargar de toda la parte de México, Latinoamérica y ayudar mucho con mi manager, se convirtió en mi manager. Entonces, ese caminito que me acompañó fue súper importante para yo pues, sentirme ¿no? respaldada y tener una seguridad. Y luego ya él siguió su carrera también, ¿no? Trabajando junto conmigo en muchas otras cosas y oportunidades que se nos dieron. Pero Alejandro, mi hermano, él también sin límites decía, quiero subir el Everest, quiero subir el Everest, quiero subir el Everest. Y eso fue algo también que a mí me impresionó porque como que decíamos, a ver, vamos a llevar nuestro cuerpo al límite. Y hacíamos ejercicio o nos íbamos a correr y ya corrimos 18 hoyos y vamos con un ritmazo, no sé qué, pues aquí echamos nosotros 18. O sea, como que siempre era, ¿qué tanto puede hacer el cuerpo? Y te das cuenta pues que el cuerpo aguanta todo, pero que lo importante pues es la cabeza. Entonces ya que estás agotado y ya que no puedes, ya que te sientes fregadísimo, no sé qué, si tienes una buena mentalidad, más y más y más. Y desde muy chiquita en todos los sentidos, corriendo, entrenando, nadando, subiendo cerros, ¿no? Como el Nevado en Colima, cuando empezábamos de chicos, nos dimos cuenta qué tanto podíamos llevar nuestro cuerpo al límite, ¿no? Entonces, primero, él me enseñó a esa parte, como la fortaleza mental. Entonces, él me compartía sus sueños. Yo quiero subir el Everest. Yo decía, yo quiero llegar a la LPGA, yo quiero ser la primera mexicana en ganar un torneo de la LPGA. Y él trabajó en sus sueños, yo en los míos, pero a él se le dio todo, consiguió su patrocinador, estaba perfecto de forma física, hizo su planeación, pagó el permiso para ir al Everest, consiguió ese equipo que le iba a acompañar. Y al mismo tiempo yo estaba jugando, califiqué a la LPGA, ya estaba en el tour. Y entonces nos dimos un abrazo, nos despedimos al principio de mi temporada y ella iba a empezar su viaje ¿no? hacia el Everest, bueno, son de Katmandú. Nos dimos un abrazo y dijimos, bueno, la próxima vez que nos veamos, tú subes el Everest, ¿no? Me regresas sano y salvo, por favor, y yo te prometo que voy a ganar mi primer torneo de la LPGA. Y ya, pues su plan del Everest era de 4 meses y el mío era pues jugar todo el año, 33 torneos. Pero imagínate la coincidencia que mi primer torneo de la LPGA y justo cuando él llegó a la cima del Everest sucedió el mismo día, ese mismo domingo. Y pues, ¿cómo lo explica? Pues no lo puedes explicar. O sea, por ejemplo, yo esa semana jugué y mi papá me decía, porque pues, el teléfono satelital hablaba de campamento base, el campamento base nos pasaba el reporte a nosotros y él me decía, oye, que Alejandro va muy bien, que si el clima sigue bien, va a ser cumbre ¿no? en los próximos 3 o 4 días. Y yo ya estaba en el jueves en el torneo. Y empiezo y voy ganando, ¿no? Oye, que Alejandro va muy bien, que parece que si todo va bien, mañana inician pues, el arranque a la cumbre, ¿no? Ya como en la última parte. Y yo el sábado amanezco, no, me siento muy bien, juego perfecto el sábado y me voy a dormir y voy en primer lugar. Y entonces pues, llego a mi hotel en la noche, sabiendo que él estaba haciendo el tramo, el más difícil, el más peligroso, lo más complicado bajar, ¿no? Y no dormí. O sea, de sábado a domingo pues no dormí nada. O sea, ya mi torneo se me hizo regalado, cero preocupación de pensar que Alejandro, mi hermano, estaba allá. Entonces dormitaba, rezaba, me paraba, hablaba a Guadalajara, que tenemos noticias. Me daba como esta sensación en el cuerpo extraña de que, híjole, estará bien. Sí, todo el tiempo tratando de estar positiva. Entonces como a las 3, 4 de la mañana me dice, papá, ya nos dijeron que hizo cumbre, ¿no? Chaparrilla me decía, duérmete, o sea, duérmete 3 horas para que te vayas a tu torneo de golf. Entonces entre la emoción y la adrenalina, pues ya no me podía dormir, ¿no? Entonces fue una situación muy diferente, pues digo, algo así extraordinario. Pero yo ya sabiendo que ya había bajado con vida, que había logrado su sueño, que yo ya, mi torneo era lo de menos, pues ya jugué de una manera tan relajada, como mi cabeza así, yo caminando como con esta alegría, como con esta seguridad. Y Dios
tenía planeado la fecha porque yo jugué perfecto, súper relajada, muy positiva, muy alegre, disfrutando cada tiro. Me eché por ahí un error, me recuperé rapidísimo. Entonces fue algo muy difícil de describir. Sí, me imagino. Padrísimo, pues un sueño. O sea. Sí, se alinearon los astros ese día, ¿no? Para ti, para tu hermano. Sí. Y creo que de pronto puedo encontrar así, ¿no? Que en tu carrera, no sé, este caso en específico, ¿no? En el que estás jugando, no has ganado un torneo de la LPGA hasta ese día. Y surge lo de tu hermano, ¿no? Y entonces en tu mente también existe que tu hermano está subiendo el Everest en ese momento. A lo que voy es, cuando tú terminas tu primera temporada de la LPGA, terminas un poco frustrada, ¿no? De tanto haber trabajado y dices, híjole, regresas a Guadalajara, ¿no? Y es mucha competencia y es mucho trabajo y este ritmo no sé si lo vaya a lograr sostener durante tanto tiempo. Y es en ese momento en el que cambias el chip y entonces empiezas a enfocarte en que ahora vas a jugar por ayudar a los niños. Y de ahí en adelante, bueno, pues es historia, ¿no? Te vuelves la número 1 del mundo y eres la golfista mexicana más exitosa de la historia. Pero creo que tiene cierta relación, ¿no? Cuando no estás nada más enfocado en ti, sino que existe otra cosa en tu mente que no que te esté distrayendo, pero te está dando otro motivo. No, pues una motivación, claro. Pues yo creo que justo de eso se trata la vida, ¿no? Yo cuando doy conferencias hablo mucho de cuál es, ¿no?, tu propósito de vida, cuál es tu sentido, ¿no? Y entonces yo llegué de ese primer año exhausta, agotada, más emocionalmente que físicamente, pero también como cuestionándome, hoy es una vida muy solitaria. Me eché pues 43 semanas en una maleta, sola, por todo el mundo. Sí, por todo el mundo, pues sí, padrísimo, pero siempre como con esta competencia, con esta exigencia, siempre con muchos celos, mucha rivalidad, viendo por el dinero. Tú puedes ser amable y llegar y platicar y sonreír, pero las otras, pues eres su rival. Y entonces también tu primer año es muy difícil, ¿no? Digo, en todo, ¿no? Pero yo sí me cuestioné y dije, yo no quiero hacer esto toda la vida. Si de lo que se trata es de ganar dinero y de ganar trofeos, ¿para qué? ¿No? Entonces me empecé como a involucrar. Primero dije, siempre me ha gustado ayudar. Yo creo que eso empieza en casa, con los valores de tu casa, de tu familia. Pero me empecé a involucrar con una escuela, con la Escuela de la Barranca. Entonces dije, bueno, yo me voy a regresar y entonces yo por cada torneo que gane me voy a asegurar de ayudar a tantos niños a becarlos o a mejorar la escuela, ¿no? O hacerles un saloncito o hacerles la cancha de fútbol, y empecé así. Y entonces todo hizo sentido. O sea, yo me di cuenta que tenía que hacer una fórmula para mí, que me hiciera feliz a mí, que si en vez de jugar 33 torneos y luego las exhibiciones y andar dada la fregada, digamos, exhausta por todo el mundo y jugando nada más por dinero, que tenía que cambiar esa forma. Y entonces me di cuenta que cuando estaba pasándomela mal, ¿no? Lejos de casa o con frío o en una temporada complicada, decía, estoy jugando por los demás, estoy jugando por los niños. Y eso me ayudaba a levantar. O sea, eso me ayudaba a sentirme con esta energía, con estas ganas. Y de manera automática, pues mientras mejor juegas, más dinero ganas, más puedes ayudar, más, o sea. Entonces, ese segundo año fue muy importante para mí porque de seguir el caminito normal, eres profesional, te patrocinan las marcas, viajas así, tu maestro es así, descansas tantas semanas. Yo dije, no, yo voy a hacer algo que funcione para mí, ¿no? Quiero vivir en Guadalajara, quiero que Rafa sea mi maestro, me quiero quedar cerca de la familia, no voy a jugar más que 4 torneos consecutivos, no puedo jugar 6, no me gusta. En vez de 33 voy a jugar 27, pero entonces le voy a dedicar más tiempo a la parte social, ¿no? Para poder ayudar más. Y entonces ahí sí dije, ya soy invencible. Esto es lo que más me gusta. O sea, encontré como esta chispa, como esta vida, como estas ganas. Y eso hizo toda la diferencia. Y este llamamiento de empatía y de generosidad y de ayuda, ¿dónde nace? Digo, me imagino que en tu casa, Sí, en mi ¿no? casa con mis papás. Pero también lo tienes que intentar. O sea, es como, ¿por qué crees que el caminito, el que ya todo el mundo hizo, es el correcto? Sí ayuda, pues tener ahí una guía así, pero tú tienes que crear tu propia fórmula. Entonces, ¿a quién admiras? Pues a muchísimas golfistas, porque de ella admiro cómo camina, de ella cómo resuelve los problemas, de ella cómo se dedica, de ella su técnica tan perfecta, de ella cómo se comunica a lo mejor en la televisión, en las entrevistas, o cómo atiende a los aficionados y da autógrafos. Y entonces tú te das cuenta que tú tienes que hacer tu propia historia, ¿no? O sea, como a ti qué es lo que te motiva y a ti qué es lo que te hace feliz, a ti qué es esta fórmula que te va a funcionar, ¿no? Para
no ser una maquinita de buenos resultados, pero para poder vivir, digamos, con más equilibrio, con más balance, en todos los sentidos, ¿no? Y me di cuenta muy rápido y tuve el valor de cambiarlo. O sea, yo creo que si no me hubiera escuchado, o sea, si no hubiera tenido como, no sé si madurez o a lo mejor la valentía de decir, yo no quiero como ellos, yo lo quiero hacer así, pues igual hubiera jugado poquitos años, si hubiera jugado bien, pues, era muy habilidosa, tenía mucho talento, pero no lo hubiera disfrutado, no hubiera sido muchos años, no hubiera quizás estado con tanta armonía con mi familia, no me hubiera sentido a lo mejor tan feliz o tan orgullosa de ser mexicana y de abrir este camino. O sea, son muchas cosas, pero sí fue por escuchar mi voz interior, de decir, a ver, eso no me gustó, ¿qué ajustes tengo que hacer? ¿Cómo me puedo anticipar para tener un mejor año y hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces eso estuvo muy importante. Mencionas en tu libro también que cuando te invitan a tu primer torneo mundial, creo que es en San Diego, ¿no? A los 8 años. Sí. La situación en tu casa no era la ideal económicamente, ¿no? No sé si la ideal, pero pues había ciertas, pues sí, ciertas carencias, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo te ayudó eso? ¿Cómo eso amplió tu perspectiva de la vida en general? Sí. ¿Cómo crees tú que eso te ayudó a ser una mejor persona? Sí, muchísimo. Claro, o sea, yo creo que en primer lugar lo resuelves y lo solucionas, empezando por mis papás que me decían, Chaparrilla, calificaste al mundial, vas a ir, no te apures. ¿Cómo? Bueno, pues pidiendo prestado y el tío y unos bastones y el boleto de avión y entonces empiezas tú, es cuando te das cuenta que también en el tema del deporte mexicano, pues tú tienes que buscar tus oportunidades, tú tienes que generar ese espacio, ¿no? Y siempre hemos sido como tan ligeritos y tan positivos de que claro que la vamos a librar y si vamos a ir, no te apures. Que yo les creía, ¿no? Entonces yo hacía lo mío, yo entrenaba y mi papá me decía, órale, Chaparrilla, pues no vamos a poder ir, pero te vas con tenía un par de familias, ¿no? Los Arce y también los Hostos, que me cobijaban como hija, o sea, de que sí vente al torneo con nosotros. Y entonces, eso fue muy importante. Yo creo que hoy en día, digo, y lo vemos y lo platicamos mucho, yo que tenemos tanta información también el tema de lo difícil que es cuando tienes todas las oportunidades. Empezando por mí, yo tengo muchas dudas y quizá problemas a resolver, o otras maneras de educar, de formar a mis hijos. O sea, porque yo veo a Santa Pedro, mi hijo es habilidosísimo en el deporte, en el fútbol, y me dice que quiere ser profesional. Pero luego yo también veo cositas que digo, híjole, no sé si le hace falta carácter. ¿Cómo le hago yo como papá? ¿Cómo le hago yo como mamá? Para ayudarle a crear ese carácter, ¿no? Y si lees mi libro o si ¿no? conoces de mi carrera o de mi historia, pues te das cuenta que esas carencias, esos dolorcitos, esos problemas, esas cosas a resolver, pues me dieron esas herramientas para estar mejor preparada para mi futuro. Entonces sí es un tema bien importante, sí. ¿Cómo haces entonces para hacer que tus hijos... Bueno, yo que todos le hacemos de la mejor manera que podemos, pero sí es un tema, pues yo creo que hay que platicarlo, complicado. Es un tema complicado. Yo creo que hay que estar muy en línea, ¿no? Los dos papás, ¿no? En esa forma, ¿no? De educar. Volvemos a lo mismo. Pues el tema de los límites, el tema de las exigencias, el tema... Ahora, mis hijos no son golfistas. Entonces yo que lo bueno es que no están en mi mismo deporte. Yo creo que ellos tienen sus dificultades, un poco la comparación conmigo, un poco cómo se expresan los demás de ellos, de que, no, seguro tú eres buenísimo, seguro tú vas a ser campeón, o seguro... No, pues espérate, eso es un chavito, ¿no? Tiene 10, 12 años, está intentando mejorar todos los días, pero, o sea, también esa presión es también un tema difícil, un tema complicado. Pero, pues, digo, ahí vamos. Oye, Lorena, de una cosa que me he estado dando cuenta, ¿no? Haciendo este tipo de entrevistas, entrevistamos ya al Canelo, entrevistamos a Diego Luna también. Y no sé si es casualidad, pero todos empiezan muy chiquitos, ¿no? Al Canelo le regalaron sus primeros guantes a los 10 y empezó a boxear a los 10. A Diego Luna lo llevaban a los sets de grabación desde los 6 años y entonces pues, se volvió actorazo, director, productor, etcétera. Tú empiezas también, o sea, tu primer acercamiento a un campo de golf a los 5 años, ¿no? Sí. ¿Cómo crees tú que influye estos acercamientos de un niño tan chiquito a cualquier disciplina? ¿Y crees que es bueno hacerlo? No, o sea, es una pregunta que no hay respuesta correcta. Lo único que te puedo decir y que me encantaría compartir es que tiene que ser el sueño del niño, no del papá.
O sea, sí los papás nos terminamos reflejando, ¿no? Y hay mucha información, ¿no? Sobre esto de... es que como yo no pude ser campeón, me encantaría que mi hijo fuera. Y como a mí me hubiera gustado ir al gimnasio 3 horas y entrenar 6 horas natación o cada quien lo que quiera, a mí me encantaría que mi hijo lo hiciera. Digo, estoy de acuerdo que todos queremos de alguna manera que nuestros hijos pues, tengan un mejor escenario y también mejoren y sean felices. Pero en este tema muy puntual tiene que ser el sueño del hijo. No puede ser el sueño de los papás. Entonces ahí sí tú tienes que cuestionártelo, a ver qué tanto estoy como que viviendo el sueño, ¿no? Porque entonces cuando viene de ti, así es como la libras y así es como te quedas y así es como lo haces tu pasión y así es como es tu forma de vida y así es como siempre quieres regresar y regresar y mejorar y mejorar. Entiendo que hay etapas difíciles que los papás, híjole, chaparrillo, concéntrate, estás muy distraído, vete a entrenar un ratito más, calma, no salgas tanto a las fiestas, sí sal, pero poquito. O sea, entiendo que los papás es muy importante, ¿no? Este acompañamiento y porras y cariño y cariño y cariño. Pero eso es muy importante, que sea el sueño del niño, para que sea su pasión y él pida más horas y él pida más torneos y él pida ¿no? Más apoyo emocional, lo que fuera. Otra cosa que es bien importante es, desde muy chiquito, también recibir el apoyo mental. O sea, no solamente es la fuerza, no solamente es la parte física, pero es como una mesa. Tienes sus 3 patas o sus 4 patas, pero y tienes que desarrollarte muchísimo en la parte técnica y convertirte en alguien así perfecto, ¿sí? Pero pues si la parte física está acá, tienes choca la pata, y si la parte mental está acá, entonces, ¿cómo estás desarrollando las 3 áreas de tu vida? Es bien importante, porque si nomás te vas a la técnica y a la fuerza y no desarrollas la parte emocional, no la parte mental, pues ahí estás chueco. Siempre tienen que ir de la misma manera creciendo. Sí, que en tu caso el desarrollo de la parte mental fue importantísimo en tu carrera, ¿no? Y también lo empezaron a abordar muy inteligentemente desde que eras muy chiquita, con diferentes tipos de y ese maestro que te digo, ¿no? Alfredo, que me ayudó mucho. Entonces, yo le digo tenemos el programa de desarrollo de juntas, que tenemos a las mejores jugadoras de México, y yo les digo, bueno, perfecto, pero entonces, ¿qué áreas tienes, no, oportunidad, digamos, para mejorar? Y bueno, pues la parte mental es que sí, pero me voy a esperar a irme a la universidad para tener un psicólogo deportivo y que me ayude a mis metas y a entenderle por qué me da miedo en los torneos o cómo manejo la adrenalina. Digo, pero pues tienes 12 años, ¿para qué te vas a esperar a los 18? O sea, todo eso que le puedas ir adelantando, que puedas ir desarrollando, lo tienes que hacer a una edad muy, muy temprana. Entonces, eso es un buen consejo, ¿no? Para siempre tratar de tener como este equilibrio y que las 3 patas estén fuertes y se vayan desarrollando de la misma manera. Y luego lo otro es el cariño de los papás. Haz cuenta, yo nunca me di cuenta que si jugaba bien, mi papá me quería, y si jugaba mal, no me quería, ¿no? Entonces, también como papás tenemos que asegurarnos de que ese vínculo siempre esté fuerte, y que los niños, ¿no? Que sin importar el resultado, yo fallaba un pot o perdía un torneo por alguna razón o tenía un mal día y mi papá me abrazaba, me comía a veces, me decía, chaparrilla, vete a jugar, vete a divertir, ¿no? Pero si tú relacionas el amor y el cariño conforme a tus resultados, no, pues vas a tener una vida muy difícil. Y sobre todo, ¿sabes qué va a pasar? Que cuando empiezas a jugar bien y empiezas a ganar, vas a mandar la fregada a tus papás. Entonces, tú lo que quieres en el futuro es estar cerca de la familia, que sean parte de tu equipo, compartir las alegrías y los buenos y los malos y todo. Pero sí hay muchas historias, tantas historias, de que por esa exigencia o por ese cariño que nomás se lo daban cuando ganaban, pues luego ya a los 18, a los 20, a los 22, nunca más vuelven a ver a sus papás, porque acabas queriéndote alejar de ellos. Y tú todo lo contrario. O sea, tu familia es familia muégano, como le diríamos aquí en México, ¿no? Sí. Pero de manera natural se dio. Digo, pues mis papás no sabían cómo ser papás de una campeona. Claro, por supuesto. Pero sí fueron, por eso son tantas piezas del rompecabezas que tardan en embonar y tardaron en embonar, pero cada una de ellas empezó a tomar su lugar, y hasta que ya la entendimos perfecto, entonces empecé a tener mejores resultados, mejores, y a ganar, y a ganar, y a ganar. Pero sí fueron muchas cositas. Tu papá estuvo involucradísimo en todo tu proceso y te acompañó a muchos viajes. Pero puras porras. O sea, él no sabía de golf, él no sabía de técnica, él no sabía. Exacto. Él desde un principio te dijo, a ver, el objetivo del golf es meter la bola en el hoyito, ¿no? Entonces me acompañaba a las porras y ya. Vamos a entrenar. Y te acompañó y viajaba contigo y etcétera. Pero el papel de tu mamá creo que también es importante, y creo que un psicólogo te decía, fíjate cómo trabaja tu mamá, porque tu mamá es artista y trabaja con las manos, ¿no? Y tiene esta sensibilidad espectacular que nada más quizá ibas a saber absorber de ella. ¿Qué papel jugó tu mamá en tu carrera?
Sí, qué padre que lo menciones porque a lo mejor sí tienen esta imagen de viajando con mi papá o en los torneos, ¿no? Él siempre más presente en los entrenamientos. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, necesitas un equilibrio, ¿no? ¿Qué tanto desarrollas, ¿no? Tu lado masculino y tu lado femenino y qué tanto tienes como esta conciencia de tus dos lados? Y también si todo es fortaleza y determinación y un golpe agresivo y fuerza y estar ahí, pero esta parte, la otra que es la sensibilidad, la creatividad, la imaginación, la resolución de problemas, el toque fino, ¿no? Todo eso se aprende. A mí me tocó aprenderlo de mi mamá. Entonces, a la hora que me dicen, oye, ¿qué tan importante fue tu mamá? No, por así decirlo, aunque no estuvo tan presente allí en los entrenamientos todo el día, muy, muy importante. Entonces, eso me enseñó a aprender a tener, pues, en primer lugar, esta calma de no ser siempre como tan agresiva y tan fuerte y tan determinante, sino poder dar un pasito para atrás, ser más, digamos, pues, observadora, ¿no? Empezar a desarrollar más de mi intuición, de una sensibilidad, ¿no? De toda esta parte como creativa y más artística alrededor del green, de hacer tiros diferentes, de tu imaginación, de resolver problemas, ¿no? De verle otra salida a un mal golpe. Y eso fue por mi mamá, entonces sí. También mencionas que en tus entrenamientos tú misma te lo complicabas, ¿no? Y creo que eso podría tener que ver como con estas disciplinas más artísticas, ¿no? Que todo el mundo estaba tirando, como les decía el entrenador, y tú agarrabas y porque tú querías, la mandabas a la trampa de arena. Y entonces, pues tenías que ver cómo ibas a resolver, salir de la trampa de arena y ese tipo de cosas. Sí, eso es un poco, que lo platico también en mis conferencias, como lo que te sale bien y lo natural y lo fácil, pues ahí está y está regalado. Exacto. ¿Cómo puedes seguir creciendo? ¿Cómo te puedes seguir desarrollando? ¿Cómo puedes tener mejores resultados? Pues solamente trabajando en esta área que te cuesta trabajo, que te cae gorda, que llevas así como con la mandíbula y dices, qué coraje que no le puedo pegar aquí bien, porque no puedo solucionar este tiro. Y entonces tú tienes dos opciones, o nada más te dedicas a lo bueno, inclusive hoy con la psicología positiva y con esta manera de desarrollarte y concentrarte en lo que sabes hacer y lo sabes hacer muy bien, que también existe esa manera de vivir, por así decirlo. Yo soy mucho más del otro estilo, que a mí me gusta inmediatamente identificar cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que me caen gordas, qué no me sale de manera natural, qué me da un dolor de cabeza y me frustra muchísimo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues levantarte, no hay tiempo que perder y entonces mejorar en esas, mejorar en esas, mejorar en esas, porque para hacerte alguien más completo, más grande, pues si ya tienes el 80% tú realizado, digamos, solucionado y bien entrenado, pues nada más te hace falta concentrarte en ese 20%, pero lo puedes ignorar, porque medio que ahí la libras, medio que ahí te va bien, medio que quedas en sexto y quedas en décimo y quedas en cuarto. Pero para dar ese, como digamos, como extra o llegar a tu máximo potencial, pues solamente es desarrollando esa otra parte que no te sale bien y que te cuesta trabajo. Entonces yo era muy responsable y en vez de perder tiempo o perder una temporada o viajar y hacerme pato y estar contenta con mi décimo, yo decía, no manches, ¿cómo le hago para mejorar eso? O sea, ¿cómo le hago? Entonces no perdía tiempo, inmediatamente me levantaba y al día siguiente a las 6 de la mañana ya estaba entrenando horas y horas y horas y horas en esa parte que me caía gordo. Lo difícil siempre al principio, lo difícil siempre en la mañana, lo difícil siempre con mucha responsabilidad. Entonces, pues hay dos cosas. Primero tienes que identificar, o sea, como que caches muy bien dónde está esa área de oportunidad. O sea, como que caches bien qué es, o sea, ponerle nombre y exactamente ser muy específico. No es pegarle mal el driver. Él le pegó mal el driver cuando siento un poquito de viento en contra, cuando tengo un hoyo que va de izquierda a derecha, cuando me siento un poquito incómoda porque me apresuro, ¿no? Y hago un swing muy agresivo y no le puedo meter la curva de izquierda a derecha. ¿Qué hago? Pues crear ese escenario 1,000,000 de veces que sé que me cuesta de trabajo. Y lo hago hasta que lo hago bien, y lo hago bien, y lo hago bien, y lo hago bien. Y digo, ya soy buenísima, ya estoy lista para un torneo, que me toque ese escenario. Entonces siempre me enfocaba como en lo difícil. Mis amigas me decían, no manches, ¿por qué vamos a ir a la trampa si aquí estamos? No sé qué. Y decía, pues órale, nos echamos $20 allá de apuesta a ver quién la deja más cerquita de la trampa. Y siempre a más y más, como retarte, como lo que decíamos de tratar de llegar como a este límite, ¿no? Sí, creo que esa mentalidad me ayudó mucho. La mentalidad de llevarte al límite y de saber hasta qué punto tu cuerpo ya no puede, o más bien tu mente ya no puede, pero tu cuerpo sigue pudiendo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas te las enseñan. Te gusta correr, ¿no? Y ya has hecho ultramaratones. ¿Qué experiencia te ha dejado, por ejemplo, hacer un ultramaratón en cuanto a que llega un momento en el que tu mente dice, ya estuvo, ¿no? Sí. Pero te das cuenta que tu cuerpo puede seguir andando. Mucho más. Puedes, pero mucho más.
pero no nomás 60 kilómetros más, puedes mucho más, 4 días más sin parar. O sea, mi consejo es para los chavos, pues tú también tienes que echarle muchísimas ganas a llevar tu cuerpo al límite. O sea, echarle muchísimas ganas a tú ser esa persona que, oye, no manches, que vamos a correr el maratón, que no sé qué, porque no te echas el maratón y luego te echas ahí otros 10 kilómetros a la vuelta en las próximas cuadras, nomás como para que veas que sí podías, no nomás 42, pero sí 52, ¿no? Entonces, así crecí. Entonces, a mí se me hace como de manera natural. Y entonces sí es un poco como, entonces te cambia el chip. O sea, ya todo lo ves de una manera lo difícil, lo ves pues, no tan difícil, y luego te das cuenta que puedes más. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues intentarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar entrenando para una carrera de 50 kilómetros y entonces dices, híjole, sí, pues va a estar dificilísima, va a estar durísima, no sé qué. Y entonces, pero en 2 semanas se van a juntar a correr 80. Claro, pues le entro. Y resulta pues, que corrí 90 facilísimo, ¿ya sabes? O sea, todo el tiempo llevándote al límite se me hace algo increíble porque así te das cuenta de lo que eres capaz. Hay un término japonés que se llama misogi, que justamente trata de eso, ¿no? De una vez al año ponerte un reto tan grande que tú creas que no tienes la capacidad de cumplirlo, ¿no? Ese es como el primer punto, ¿no? Que tú creas que no tienes la capacidad de cumplirlo, y el segundo es básicamente pues, no morir en el intento, ¿no? Pero ponerte algo tan difícil como, por ejemplo, no sé, si yo ya corrí un maratón, decir, bueno, ahora me voy a aventar una carrera de 100 kilómetros el próximo año, a ver si me la logro rifar así. Claro. Creo que es importantísimo llevar el cuerpo al límite, y ni siquiera el cuerpo, porque es el cuerpo, pero a la vez es la mente, pero a la vez es el espíritu. Y como dices tú, creo que es la única forma de ir avanzando en la vida y conociendo tus límites. Sí. Creo que la única manera en la que crecemos es saliéndonos de nuestra zona de confort. Claro, y eso que está muy de moda hoy, que siempre te dicen, no, ahora en el año nuevo, de cómo te tienes que poner esta meta, hacer algo nuevo, intentar algo diferente. Se me hace padrísimo. Es algo súper positivo que a todo el mundo le puede ayudar y le puede sumar muchísimo en su vida, ¿no? Estas ganas de hacer cosas retadoras, ¿de dónde crees que vengan, Lorena? Porque, no sé, o sea, tu papá no era un deportista de alto rendimiento, tu mamá tampoco. Sí. ¿Viene de alguna vida pasada o de dónde crees que...? Bueno, exactamente no sé, pero sí, la familia de mi papá, los Ochoa, son muy, muy aventureros. Okay. O sea, sí es de que nos vamos a ir a velear, regresamos en 15 días, ¿no? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde te vas a parar? No sé qué. Vamos, está perfecto. Y por ahí llegamos a alguna playita y pedimos, ¿no? Como que esa manera también tan relajada de ellos, que hizo una muy buena combinación con mi mamá, porque decía, pues sí, chaparrilla santa. Yo jugaba golf y era un deporte de hombres. Yo jugaba de niña muy chiquita y era un deporte para más adultos. Yo competía contra niños, ¿no? Y que en vez de decirme, híjole, pobre de Lorena, pobre de la niña, ahí está, y con puros hombres, ¿no? Me decían, no, perfecto, pues gánales, no hazlos enojar. Entonces, todo como que se fue dando mucho por esa manera tan relajada de vivir, como tan aventurera. Y también, pues yo creo que vieron algo en mí, ¿no? Como esta competencia y estas ganas, pues cuando ves a un niño que tiene tantas ganas de que, oye, mamá, o Pedro, mi hijo, que quiere ser futbolista, o Diego, mi hijo, pues ves, ¿no? Y cada uno con sus cosas. A ti no te queda más que decirle que sí y dale, ¿no? Me encanta cuando ves a un niño que tiene tantas ganas, porque, a ver, lo dices bien, ¿no? No hay que empujar a un niño a vivir un sueño tuyo, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer de pronto es identificar talentos, también, ¿no? Que de pronto como sociedad o quizá como papás, puede haber ciertos comportamientos de un niño, ¿no? Que se esté acercando a cierta disciplina y tú pues, lo pases de alguna forma desapercibido. Yo sé que tienes La Barranca en Guadalajara y creo que ahí el trabajo que hacen sí detecta habilidades en los niños y detecta talentos a edad temprana, ¿cierto? Sí, no nos enfocamos en específico, no tiene que ver con el golf, exacto, pero sí talento. Y hay muchos campeones y estatales y ya centroamericanos y panamericanos y padrísimo. Pero sí en el deporte, pues es que lo que te da el deporte, lo que puedes desarrollar, las habilidades, ¿no? Los valores, todo, ¿no? La ética, tantas cosas tan bonitas para la vida que yo creo que si eres alguien no deportista, ya vas muy adelantado, ¿no? Es muy importante todo lo que te trae, ¿no? Y las relaciones y el salir de a lo mejor dolores o problemas.
Entonces sí fomentamos mucho el deporte, no el golf en específico, porque pues, el golf sería un poco injusto si no tienes las instalaciones o no les puedes ofrecer no practicar. Sí, pero ofrecen también clases de música, por ejemplo. Eso es lo más importante. Eso, la música, está súper comprobado que es algo que te cambia, ¿no?, la vida. Entonces tenemos, me siento súper afortunada porque la escuela de Jorge Villadoms, ¿no?, que es nuestro mejor pianista, no mexicano, es de Durango, pero bueno, vive en Suiza. Su escuela de música está en La Barranca. Entonces hoy que ayuda a más escuelas, tenemos 29 ¿no?, colegios a nivel nacional y trabajo con Fundación Becar. El tema de la música siempre es súper presente, el tema de desarrollar habilidades y la parte deportiva también súper presente, y ha sido algo muy bonito. Ahora, en el tema que me decías del deporte, sí, y también para la parte social y el tema de las fundaciones o el tema de cómo ayudar, también es bien importante conocer diferentes fundaciones o diferentes causas. A ti te puede gustar muchísimo ir a un comedor, a alguien le puede gustar muchísimo ir a un refugio, a alguien le puede gustar muchísimo un niño ir a jugar fútbol, a alguien, ¿no?, un tema de salud. Entonces, también en el tema, que yo siempre les digo, por favor, involúcrense con una causa social, les va a cambiar la vida, involúcrense. También hay que conocer, date la oportunidad de conocer diferentes y algo te va a hacer clic, algo se te va a mover en ti, en tus fibras, en tu corazón, para entonces decidir qué es lo que quieres hacer. A ti lo que te hizo clic fue la educación. La educación. ¿Cierto? Que bueno, vivimos en un país en el que la educación está muy rezagada en muchas formas, ¿no? Y muchos niños no tienen acceso a educación en distintas partes del país. Lo que haces tú con Fundación Lorena Ochoa y además de la mano de Becar es espectacular porque no nada más es educación, ¿no? Es educación de alta calidad. De alta calidad. Eso es lo importante. Me ha tocado conocer a muchos diferentes empresarios y a muchas diferentes escuelitas y tantas situaciones difíciles, muy bonitas, porque siempre hay una familia, siempre hay un patronato, siempre hay estas ganas de ayudar, pero quizá hay muchos colegitos que no tienen educación de alta calidad. Entonces, lo importante es, yo, así como soñaba en ser la mejor del mundo, pues también soñaba en crecer y crecer y crecer con la fundación y ayudar a más escuelas. Entonces, inmediatamente, ¿quién es la mejor fundación de educación en el país? Fundación Becar. Para mí, la manera en que lo hacen, la manera en que trabajan, formar parte de este paraguas, ¿no? Que mi escuela hoy esté en el paraguas de Fundación Becar. ¿Qué significa? Pues que tienen la capacitación de maestros, la inversión que le tienen que dar, los programas y el seguimiento, a los docentes, que es bien importante para que sigan creciendo y desarrollándose, pero también pues, el material, ¿no?, al día, las tecnologías, las que tocan, ¿no?, las diferentes plataformas de inglés, de matemáticas, de lectura, son los mejores, ¿no? Entonces, para mí fue bien importante encontrarlos, conocerlos, fue una cosa de Dios, no decir, yo quiero ayudar a nivel nacional. Y entonces, ese primer encuentro con Fundación Becar fue bien bonito porque hice un torneo, hice un evento y en el momento de conocerlos, qué es lo que hacían, cómo trabajaban, dije, yo esto es lo que quiero, o sea, yo esto es lo que estoy buscando. Entonces, ha sido bien bonito trabajar con ellos, bueno, cada año, pues, con este crecimiento y esta gran responsabilidad también, porque hay que trabajar mucho, pero qué bonito poder tener un impacto a nivel nacional. ¿Cuántos niños hay ahorita bajo el paraguas de Becar? Casi 12,000. Casi 12,000. Ajá. Casi 12,000. Y me imagino que también generaciones que pues ya han de haber terminado la universidad también. Sí, muchos. No, ojalá que tengas la oportunidad, digo, los invitamos cuando quieran a uno de los colegios, pero sobre todo que nos ayuden a difundir el tema de los testimonios de algunos de estos niños que arrancaron viviendo bajo de un puente, que se escaparon porque pues, no muchos abusos, golpes o alcoholismo, lo que fuera, y encontraron la manera, ¿no?, de entrar a uno de los colegios de Becar. Y como hoy hay... Este chavito pues es sommelier, habla 3 idiomas, tiene 6 restaurantes, da clases en francés, ¿no? Ya sí hay doctores, ya sí hay unos en Alemania, hay unos ingenieros, y hay unas historias que te mueres. Y es cuando te das cuenta pues, que la mejor manera de sí mejorar nuestro México, ¿no?, para que en el futuro, sobre todo para nuestros hijos, para las próximas generaciones, pero sobre todo cambiarle la vida a alguien de una manera tan significativa, a través de la educación y el impacto que pueden tener con su familia y el impacto en su comunidad y luego como también ellos mismos regresan a seguir esa transformación, es bien bonito, súper, súper bonito. Es una locura pensar cuántos casos así, ¿no? Tendrían el potencial para pues, convertirse en personas súper exitosas. Simplemente necesitan este tipo de apoyos. Por preguntar, sí, gracias. Lorena, tú decides retirarte a los 28 años, lo cual... Digo, para cualquier tipo de profesionista, ¿no? O deportista es
pues fue una locura decidir Ajá. hacer algo así. ¿Cómo llega esa decisión a tu vida? Porque me imagino que has de haber tenido muchas voces alrededor diciendo no te retires, todavía puedes ganar mucho, todavía puedes hacer muchísimo más Ajá. dinero, ¿no? Conseguir más fama, mantenerte más tiempo como la número uno. De hecho, estabas creo que a unos meses de entrar al Salón de la Fama porque te piden 10 años. Ajá. ¿Cómo fue ese momento de retiro, Lore? Ajá. Es un muy buen ejemplo de escuchar tu voz interior. En los momentos más importantes de mi carrera, ¿no? Me tocó, o sea, como que yo ya tenía como este ejemplo y esta seguridad de cómo tienes que escuchar tu voz interior, la importancia de atreverte a decir lo que estás sintiendo, ¿no? Yo me prometí cuando llegué a la LPGA que no iba a jugar golf para siempre, que la vida era muy cortita, que tenía mucha ilusión y muchas ganas de hacer muchas otras cosas fuera del campo de golf. Pero sí, mi meta muy puntual era ser la mejor del mundo, ¿no? Alcanzar ese sueño. Y también, de la misma manera, mi sueño, ¿no? Siempre fue el convertirme en mamá. Entonces yo me decía, cuando llegue ese momento, cuando mis prioridades cambien, cuando ya tenga toda la ilusión de convertirme en mamá, pues voy a ser sincera conmigo y me voy a retirar, ¿no? Entonces, cuando lo dije, obviamente, pues mis seres queridos, ¿no? Y mis papás y todos, chaparrilla, perfecto, qué bueno, felicidades. Ya estamos agotados nosotros, me imagino tú cómo has de estar. Pero no solamente es escuchar pues, esta voz interior, sino es atreverte a actuar, ¿no? Atreverte a decirlo, atreverte a hacer los cambios. Y yo ya no podía jugar. O sea, estaba agotada más emocionalmente que físicamente. Ya había pasado por muchos meses muy difíciles, en donde en silencio empecé como a valorar si quería seguir, ¿no? Pero te das cuenta muy bien, o sea, de cuando cambian tus prioridades. O sea, porque yo siempre decía, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para mejorar, hacer ejercicio, buena alimentación, no dormir y trabajar y horas extras y darlo todo. Pero después te das cuenta que ya no es esa misma motivación o esas ganas o esa ilusión y que ya no significa lo mismo ganar un torneo y que estás ya en Singapur viajando, pero tu cabeza ya está en otro lugar. Y entonces, en vez de alargar como, digamos, ese momento y quizá pues, jugar un año más y a lo mejor ser criticada o bajar mi rendimiento o no sentirme contenta y jugar porque me tocaba jugar, decidí ser valiente y tomar la decisión de retirarme. Entonces, pues, nuevamente es un tema de conocerte tan bien que puedas como percibir, ¿no? Y escuchar tu voz interior, pero hacer el cambio que tienes que hacer, porque pues muchos lo escuchamos, ¿no? Tú te puedes acostar en la noche y dices, ya sé, tengo que hacer esto, tengo que cambiar esto, pero pues amaneces y no lo cambias, ¿no? Todo ese trabajo viene con el tema de la programación neurolingüística que hiciste en su momento y con el tema también de los psicólogos. Platícame un poquito cómo fue y cómo son estos procesos, ¿no? De programación que parecieran de alguna forma magia, ¿no? Yo leí el libro y nada más te leía proyectando cosas, ¿no? Teniendo estas, sí, como estas ensoñaciones que después se convertían en realidad. Ajá. ¿Cómo son los procesos para visualizar de esa forma? Sí. Pues es un caminito larguito. Me imagino. A lo mejor me preguntan, oye, ¿y este chavo cómo lo ayudas? Sí lo ayudo, pero no creas que le voy a pasar el resumen, ¿no? Y el camino corto de cómo no resolver un problema y cómo aquí la regaste y cómo reaccionaste y aquí cómo lo solucionaste y aquí qué parte te ayudó cómo identificaste, en qué cosita tienes que hacer diferente para hacer esa modificación y tener un resultado diferente. Pues son tantas cosas y con la mente es igual. O sea, es un proceso, ¿no? De menos a más, a más, a más. Ahora, sí, o sea, tal cual, para bien o para mal, o lo que tú te puedas imaginar o tú lo que puedas visualizar, tienes primero que escoger qué es lo que quieres hacer en tu vida y después sí atreverte a imaginártelo. O sea, imagínate si no te atreves a imaginártelo, como por qué lo harás bien, ¿no? Entonces yo me di cuenta que ponía mi pelota y hacía mi rutina y hacía un tiro perfecto, alto, con poquito fade, 185 yardas y la dejaba en la bandera, ¿no? Y entonces ahora imagínate que todo esto es agua y que estás en el último hoyo del US Open y está lleno de gente y está la televisión y creaba este escenario y me ponía, ¿no? Sentía mi cuerpo diferente, sentía estar en adrenalina, hacía un swing mucho más agresivo, ¿no? A veces hasta me temblaban las manos y la respiración. Y entonces ponía la pelota y le pegaba y quizá no bien, ¿no? Pero decía, no manches, lo voy a volver a crear, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a imaginar. Y ponía otra vez la pelota y hacía toda mi rutina. Y entonces yo escuchaba, cerraba los ojos y escuchaba a la gente aplaudir y gritar y la televisión. Y un escenario así muy difícil y le pegaba el tiro.
y la fallaba, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ver, cuando estoy así, ¿qué hago? Me apresuro, me vengo un poquito más rápido de lo normal que voy a hacer, entonces me voy a tomar 3, 4 segunditos más. Cuando esté arriba de la pelota, perfecto. Y entonces hacía modificaciones y le pegaba otra vez, siempre imaginándome este escenario. Muy complicado, muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que lo empiezas a resolver, empiezas a identificar tu cuerpo, empiezas a sentir cómo está tu respiración, cómo te cambia la adrenalina, te hace hacer el swing mucho más rápido, entonces otro ritmo. Entonces, a mí si se me caía el bastón acá y me entraba un poco por dentro y le pegaba atrás, entonces ahora ya cuando siempre con esta sensación hago el swing más por enfrente, un tiro no más controlado. Entonces, cuando ya me tocó estar ahí, cuando ya me tocó estar en ese escenario, pues yo ya sabía que lo iba a hacer bien porque ya lo había practicado miles de veces en mi imaginación o en un escenario no ficticio, por así decirlo. Y cuando mi retiro fue lo mismo. O sea, yo ya lo único que quería era visualizarme con una vida un poco más normal, de estar en casa, de embarazarme, de tener a mis hijos, de disfrutar mucho esa etapa o tantas cosas que me perdí por estar 100% enfocada en el golf. Entonces no me costó nada de trabajo retirarme. O sea, como que creí que fue difícil, pero no fue nada difícil retirarme. Fueron por puras razones bonitas también, ¿no? Mucho valor, sí, como mucha claridad de que era el momento para retirarme, porque si hubiera seguido, hubiera jugado mal, me hubieran criticado los medios, hubiera estado frustrada, ya no hubiera sido la mejor del mundo, quizá hubiera estado enojada yo con el deporte también, pero no, me retiré por puras razones bonitas. Entonces me da mucho orgullo decirlo, que le atiné, o sea, que tuve la valentía de escucharlo y de tomar la decisión. ¿Y qué hace Lorena con una mente tan trabajada, ¿no? Y tan de pronto tan inquieta cuando se ve a sí misma ya sin torneos enfrente, ¿no? Y sin cosas específicas a las cuales aplicar todo ese poder mental? Sí, híjole, muy buena pregunta. Eso estoy inventando. Este año para mí es un año diferente porque no tengo, digamos, como metas o retos tan puntuales, tan específicos en la parte profesional y quiero dedicarme mucho más a la parte personal. Y entonces ando así, a veces me siento un poquito, pues, diferente, ¿no? Es una sensación en tu cuerpo diferente. Pero lo que sí es que yo creo que todos nos debemos de, pues primero conocer también, ¿no? Que te ayude, digamos, a ser más certero, ¿no? A hacer las cosas quizá de mejor manera. Yo me conozco muy bien, me sé anticipar también. Entonces, si estos par de meses van a ser diferentes, ¿no? Entonces, como me anticipo a tener un calendario un poquito más relajado, aprender a decir que no a millones de cosas que siempre digo que sí, a tomar chambas, sí, soy responsable y toca, y sobre todo para la fundación, pero nada más en la mañana, nada más entre semana, nada más aquí en México, para estar aquí en mi casa y estar con mis hijos, hacer cosas en el tema personal que nunca me he dado la oportunidad de hacer, de disfrutar desde la ciudad, de ir al teatro, o sea, de ir a caminar a la Condesa, o sea, yo no hago nada de gente normal, digamos, ¿no? Entonces, tener retos en el tema de la corrida para mí es lo más importante. Si no corro, o sea, es como mi parte ahí que lo puedes ver como, pues no sé, es que siempre estaba tan activa y hacía tantas cosas que entonces hoy en día, pues eso lo he, digamos, como pasado al tema de la corrida, ¿no? Todas las mañanas corro tempranito y es mi manera de vivir, ¿no? Pero sí, también tengo que aprender a estar relajada y a trabajarme más en la parte, digamos, personal, pero sin sentirme culpable de no estar haciendo un millón de cosas, porque soy muy activa. Sí. Pues digo, es un tema que a todos nos pasa, ¿no? Pero, claro. Pero ser conscientes y entonces pues crear ese escenario para que suceda y aprender a disfrutarlo también. Soy súper exigente, soy muy perfeccionista. Con mis hijos también, desde ya no decirles que se sienten derechitos y que coman bien, que coman como quieran, echar relajo en el jardín. O sea, también toda esa parte de ser consciente, pues también estoy echando ganas para soltar también. Sí. Decías que cuando más corrías era cuando más ganabas, Ajá, ¿no? Mientras estabas jugando golf. Ajá. Cuando más te parabas a correr todas las mañanas, etcétera, y tenías esta rutina en la que estabas corriendo y corriendo y corriendo, casualmente, no sé si casualmente era cuando más estabas ganando. Sí. ¿Qué relación encuentras entre ambas cosas? Pues es como los pitchers, ¿no? Que dices, hijo, este pitcher, ¿por qué anda corriendo tanto y tiene tanta condición si nomás está parado en el montículo, no? Es mucho como esta parte de, digamos, de ser como más preciso, ¿no? Como es que en el pitcher es una buena analogía porque el golf es muy igual. Digamos, en el tema de puntería, de coordinación,
no de ser tan preciso, así de ser tan, pues a la bandera. O sea, estás en 145 yardas y tienes viento en contra y la pones en el hoyo, ¿no? Para mí la corrida, a mí me daba eso. O sea, como que era tan importante para mí echarme 8 kilómetros o 10 kilómetros en las mañanas. Pues una parte, pues claro, sacas toda esta, digamos, este estrés y esta parte de adrenalina que traes que te ayuda a nivelarte. Te da mucha energía. A mí, yo me sentí invencible. O sea, llegaba al campo de golf como con esta manera, ¿no? Te cambia la mirada, te cambia tu porte, ¿no? La manera que te paras en el hoyo 1, ¿no? Cómo caminas hacia tu rival o ese primer hoyo que estás empezando a jugar. Me creaba a mí esta sensación, ¿no? Y era parte de mi rutina. O sea, a un deportista no le puedes romper una rutina. Eso es lo más importante. Tu rutina previa, de cuántas horas antes te levantas, cuánto haces de ejercicio, cuánto haces de respiraciones, ¿no? Cómo te estiras, cómo llegas al campo sin prisas para, ¿no? Ponerte bloqueador, comer algo ligero, preparar tu equipo, ¿no? Con todo lo que necesitas. Entonces, la corrida se volvió algo para mí de lo más importante. Difícil cuando me tocaba jugar a las 7:30 de la mañana en Corea a 0 grados. Sí, claro. Pero bueno, pues es parte de tu rutina. Está increíble. Lorena, sí, que para cerrar ya la entrevista, ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiere hacer sus sueños realidad? No nada más en el golf. Ajá. ¿Cuál crees que sería el consejo primordial para salir adelante en la vida y para ser una persona exitosa? Híjole, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero voy a intentar ser puntual. Yo creo que en primer lugar, encargarte de las cosas que puedes controlar y las que son inmediatas. No es un poco como, bueno, dentro de 15 días vamos a ir a una competencia, sí, pero bueno, mañana pues a las 4:45 te tienes que levantar a correr 1 hora y media y andas amoradón de gripa y ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a atender? Para que entonces a lo mejor no entrenes tanto, a lo mejor un poquito menos, levántate a mejor hora, asegúrate de que estás bien, ¿no? En el tema de salud primero. O sea, las cosas que puedes controlar y las que son inmediatas, preocúpate por esas. Porque yo creo que por las cosas que están en el futuro y que no puedes controlar, que no dependen de ti, no pierdas tiempo, no pierdas energía en eso. Entonces, como deportista, yo siempre era como muy práctica. O sea, ¿qué voy a hacer estos 2, 3 días? ¿Qué voy a hacer? Me voy a organizar de estas 3 diferentes maneras. Aquí en la parte física, aquí en la parte mental, aquí en el tema social, aquí en la parte de descanso. Y hacerlo muy puntual, muy, muy puntual. Eso por un lado, yo creo que es... Yo soy muy positiva y soy muy fácil, así como muy ligerita. No me cuesta trabajo verle todo lo bueno a la vida y a las maravillas. Pero sí es cierto que el no estarme preocupando o perder tiempo o esfuerzo en la crítica o en el otro tuvo la culpa o en no está tan bonito como creía o este torneo a lo mejor regué y tomé una mala decisión, sino en mantenerme, ¿no? Siempre como con esta parte de ser como ligerita, como positiva. Me ayudó muchísimo en mi carrera, pero me di cuenta que somos seres humanos y que vamos a cometer errores. Y algo que también es un buen consejo es permitirte cometer errores porque somos seres humanos y no ser como tan exigentes y no vivir como tan trabados y tan enojados todo el tiempo de que lo pudiste haber hecho mejor, de que lo pudiste haber, ¿no? Hecho diferente. Entonces yo empecé a ganar cuando me di cuenta que si cometía 3 o 4 errores, de todos modos iba a ganar. Pero al principio cometí 1 o 2 errores y ya no es posible, es que tragedia y que fregadera y estaba facilísimo y la fallé. Pero cuando le di la vuelta de decir, a ver, no importa, no pasa nada, es mi primer error del día, seguro me quedan 3, 4, de ahí la voy a solucionar y de ahí voy a echarme un buen tiro y voy a ganar y soy campeón y voy a ganar. O sea, cuando le di la vuelta a permitirme cometer errores, me cambió muchísimo mi vida, me cambió muchísimo mi carrera. Somos seres humanos, todo el mundo va a cometer errores, entonces nada más está en cómo los analizas para que rápido los atiendas y lo que sigue. ¿No? Entonces son algunos tips, algunas cositas que yo creo que todo el mundo lo puede identificar con lo que hagas de tu vida. Algo también fácil. Tú llevas las riendas de tu carrera. Es que me dijeron que no sé qué, es que mi papá opinó que no sé qué, es que no, pues tú llevas las riendas de tu carrera y de tu vida. Tú eres responsable de tus decisiones, de tu manera de entrenar, de tu manera de decidir, de qué es lo que vas a hacer mañana, qué es lo que vas a hacer la próxima semana, qué torneo quieres participar o a qué evento no te estás preparando. Porque cuando tú no eres 100% dueño, digamos, de tu carrera o de tu vida o de tus decisiones, siempre hay como este espacio para, me hizo dudar, decidí mal, bueno, pero él me dijo que hiciera esto.
No. Tú llevas las riendas de tu carrera, tú llevas las riendas de tu vida, tú eres responsable de tus cosas. Porque aparte es la única manera de poder vivir como tú quieres, ¿no? Como a ti te gusta. Eso es algo padre porque te da miedito, te gusta como que el lado te respalde, pero al final del día tú tienes que llevar las riendas de tu carrera. Eso se me hace súper, súper importante. Cuando te dejas manipular o cuando crees que el otro dijo que eso era lo mejor, pues ya vas como al 70% de un poquito indeciso, un poquito como dudando, un poquito como que, bueno, pues traes esta como salvavidas de que el otro me dijo. Sí. En vez de, sí. yo cuando quería cambiar de Caddy lo cambiaba porque yo lo veía, porque yo lo sentía, porque yo sabía que era la decisión correcta. Cuando tenía que cambiar de la parte técnica y no iba a jugar 2 torneos porque estaba agotada, yo me sentaba y decía, no voy a jugar los próximos 2 torneos porque estoy agotada. Yo tomaba esas decisiones como con mucha claridad y entonces también eso es bien importante para ser más feliz, ¿no? Como estar más completo y más ¿no? contento con lo que estás haciendo, pero también porque tú eres el dueño de tu vida, de tu carrera, ¿no? Sí, lo que es fundamental es conocerte a ti mismo. Sí, ¿no? Sí. Y todo es un proceso, O sea, son como tips así muy puntuales que yo creo que todo el mundo puede empezar a hacer cambios y ajustes chiquitos para irte en esa dirección. O sea, no es de la noche a la mañana, pero sí son cosas muy prácticas que todo el mundo se puede identificar y que yo creo que si lo empiezas a hacer, ¿no? Va a ser mucho más fácil tener mejores resultados. Lorena, pues qué placer. Muchas gracias por tu tiempo, me encantó por la conversación. Felicidades por el libro, gracias. por tu extraordinaria carrera y sobre todo por la labor que estás haciendo por la educación de los niños. Sí, eso es lo más importante. Sí. Muchas gracias por preguntarme por la fundación y ojalá que todo el mundo se interese de alguna manera en apoyar a la educación y que se va a hacer educación, que escojan a Fundación Becar, ¿no? Que nos puedan conocer qué es lo que hacemos porque es bien bonito el trabajo que se hace. ¿Cómo podrían apoyarlos, por ejemplo? Bueno, tenemos toda la información en las redes, ¿no? Con Fundación Becar. Yo doy conferencias, doy clínicas, tenemos diferentes eventos, ¿no? También con empresas en donde les pedimos una aportación. También si de alguna manera me quieren a mí, una aportación para la fundación. Pero ¿sabes qué? Lo más bonito es participar. O sea, si quieren ir algún día a estar en un colegio, visitarnos, conocer qué se hace, el trabajo que se hace en el día a día, el programa para padres de familia, tantas cosas bonitas que suceden, porque cuando lo ves, cuando lo vives, te enamoras y siempre quieres ayudar. A mí me encantaría. Si me invitas... Sí, vamos, claro. Vamos y hacemos una pieza. Va que va. Seguro. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, ella es Lorena Ochoa. Esto es Forbes Talks. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima.